Muy buenas tardes. De nuevo aquí estamos reunidos en nuestro canal de Grandeza de las Mujeres Mexicanas, en el canal de la mujer, con este tema de Carla y las 10,000 mujeres. Quiero hacer una mención. Estamos tristes y la verdad, no sé cómo decirlo, no vamos en contra del maltrato de ningún ser humano, ni de ningún ser vivo. Y menciono a 2 perritos que nos los maltrataron, nos los asesinaron, los envenenaron. Y pues estamos en contra de esas, por Athos y Tango, en memoria de... Pasando a otro tema, tenemos aquí a una gran invitada, que es Michelle Ramírez Plasencia. Ella es experta en finanzas y nos va a dar una plática que es súper importante y que a muchos nos interesa y muchos otros tantos no sabemos de ello, que es la cuestión de las pensiones. Es un tema un poco escabroso. Platícanos un poco. Sí, Carlita, muchas gracias primero por la invitación. El tema de las pensiones es algo que a mí me apasiona mucho, me encanta de verdad el tema de las pensiones porque involucra al adulto mayor, al viejito, y si hay algo a mí que me parte el corazón es ver a un viejito en un tema de pobreza extrema, y en un tema de enfermedad, de pobreza, donde pues los hijos terminan olvidándolos. Y ellos, pues, ya en su situación son completamente vulnerables. Sí, dímelo a mí que yo... es el tipo de población con la que yo trabajo, que son los adultos mayores, por la cuestión de la adaptación de los auxiliares auditivos. Es muy, muy triste verlos exactamente abandonados, con una pensión paupérrima si es que la tienen. Y pasando después de haber sido a lo mejor grandes ejecutivos o empleados o dueños de negocio, empresarios, la vida da muchas vueltas. Qué triste. Exactamente. Entonces a mí es un tema para mí muy también muy sensible, por lo tanto este enfoque del negocio sí es completamente esta parte de concientizar, educar y dar esta cultura, ¿no? De justamente la planeación. Como lo dices, la vida da muchas vueltas, hoy estás arriba y mañana no sabes, entonces no hay como pensar en ese viejito, claro, que nos vamos a convertir. Entonces pues es una de las cosas que a mí me gusta más, ¿no? Poder compartir la información, y ahorita hay muchos cambios en tema de pensiones, entonces también para nosotros como empresarios vienen muchos cambios, entonces son cosas bien interesantes que a lo mejor ni sabemos, ¿no? Ya nada más en el 2023 que nos llegue, que tenemos que aportar más para nuestros trabajadores, para el tema por el incremento de aportaciones en sus Afore, quizá es donde peguemos el grito. Entonces, mejor planearlo como empresarios, planear también la parte de nosotros con nuestros Afores, de ver cuánto voy a recibir, cómo lo voy a recibir, a qué edad lo voy a recibir, porque es un tema y es una completa falta de desinformación, ¿no? Sí, así es. Y como dices, o sea, no estamos preparados ni para la vejez, ni para un Afore, no tenemos la preparación ni para un ahorro, ni para un seguro de retiro, o sea, nada, definitivamente. Apenas yo creo que esta generación nos está enseñando a educarnos financieramente y prepararnos para el retiro. Sí, es que es algo que deberían de enseñarnos, yo pienso que en la escuela, desde la primaria, ¿no? Impuestos, inteligencia emocional, finanzas, porque sí, es algo básico actualmente, y bien lo dices. Creo que esta generación, pues ya que le toca, por ejemplo, este tipo de pensión de Afore, de cuentas individuales, creo que ya es más consciente. Para que te des una idea, nada más en México el 11% ahorran para su retiro del total de la población. Entonces el problema de México es que nos estamos convirtiendo en un país viejo. Sí, claro. Entonces en 30 años vamos a ser más viejitos
que gente productiva, ¿no? Que gente laboralmente activa. Sí, como dicen, la pirámide inversa, ¿no? Exactamente. Entonces se viene un problema muy, muy grande, por eso es que también gobierno se está dando cuenta de esta bomba de tiempo que se viene, y es por eso que está haciendo todas estas reformas, ¿no? Entre ellas, por comentarte algunos de los puntos más interesantes que ya está vigente, que empezó a partir de enero del 2020, de 2021, perdón, es justamente este incremento a las aportaciones. Entonces, es uno de los grandes cambios que hubo con la reforma, que es pasaron de estar aportando un 6.5% a vamos a pasar hasta un 15%. Ay, Dios mío. Pero ahí viene la cosa, este incremento nada más va a ser en la aportación del patrón. Ese incremento lo va a asumir el patrón en las aportaciones para sus empleados. O sea, ese incremento al 100% lo va a asumir el patrón. Entonces, normalmente, bueno, ¿cómo es que funcionan estas aportaciones para Afore? Pues es una aportación tripartita entre el empleado, pues gobierno y el patrón. Entonces, el empleado aporta nada más un 1.1%, el gobierno es 0.22, una cosa así, y el patrón ahorita actualmente tiene 5.1, 5.2. Entonces, de el patrón estar aportando un 5%, va a pasar hasta un 13%, 14% casi. No, entonces, pues 3 veces más, casi 3 veces más. Exactamente, entonces se viene un tema también que se tiene que estar revisando, porque pues cuál va a ser la postura de las empresas, cuál va a ser la postura de esta parte, ¿no? O sea, realmente la voy a poder asumir con toda mi nómina, o qué es lo que probablemente yo pienso que va a suceder en tema de cuáles pueden ser los escenarios, pues un trabajo informal. Sí. Va a terminar en eso prácticamente, o sea, no va a ser muy, muy difícil que el patrón pueda pues soportar, ¿no? Estos incrementos en estos porcentajes. Sí, estamos hablando de un subemplear, subemplear, trabajo informal, externo, o sea, contrataciones externas por especialidad. Realmente se pronostican 3 escenarios. Uno es que lo asuma y pues bueno, termine pagando y poniendo más de su bolsa a la empresa. Lo veo difícil. Bueno, habrá quien sí, habrá quien no. El segundo escenario pues es prácticamente que sea mitad, a lo mejor la empresa dice yo asumo una parte y el empleado pues va a tener que recortar un poco ahí el sueldo para que entre los dos amortigüen estos incrementos, que puede ser otro de los escenarios. Y el tercero, pues como te digo, el outsourcing, bueno, que ya ahora también es otra de las reformas. No, está con bastantes candados. Pero pues sí, o sea, como dices, contratación externa, los freelance, pues que no hay contratos como tal, donde se les dé una seguridad social al empleado. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a caer en lo mismo. Exacto. De todas maneras, quedes desprotegido. Exactamente, al final, mira, honestamente creo que estas reformas sí es algo positivo para el empleado, pues siempre y cuando se respete, ¿no? Pero como dices, este tipo de decisiones va a orillar probablemente al trabajador, al patrón más bien, a tener que recurrir a estas situaciones. Entonces, pues esa es la primera. Me vas a dar duro entonces con las noticias. Esa es la que afecta, digamos, de manera directa al patrón, ¿no? En la cuestión de las empresas. Las otras es justamente una disminución en el mínimo de número de semanas cotizadas. Tú sabes, para poder ser acreedor a una pensión, pues tienes que cumplir con cierto número de semanas cotizadas ante el Seguro Social. Entonces, va a pasar de ser de 1,250 semanas a solo 750 semanas. ¿Esto por qué? Porque se vio, este año se empiezan las primeras generaciones de Afore a cobrar sus pensiones. Okay. Este año, entonces... De la nueva generación, de Afore, este año es el año en el que empiezan a cobrar las primeras, por este tipo de modalidad. Entonces se dieron cuenta que solamente el 24% de la gente que le tocaba cobrar en este momento cumple con los requisitos mínimos de semanas de cotización.
O sea, nadie prácticamente es acreedor a esto. Entonces, pues sí es un tema que empezaron a notar, entonces pues redujeron el número de semanas cotizadas para que pues más gente se vea beneficiada con una pensión. Pues repartir el pastel. Exactamente. Entonces, bajarle un poquito, ya no son 1,250, ya van a ser 750. Entonces, ese es el segundo cambio en estas reformas del 2021, que pienso que es positivo, ¿no? O sea, porque realmente sí. Y más en las situaciones actuales laborales, donde estás un ratito en una empresa y ya te cambias, entonces realmente es difícil que puedas, o por la maternidad, lo hablábamos hace rato, ¿no? O sea, las diferentes etapas de tu vida en las que dices, oye, pues de plano estar cotizando durante ese tiempo de manera ininterrumpida es... Sí, para la mujer, ¿no? Como dices, hay una diferencia de género importante en la parte del retiro. Sí, que justo hablábamos, o sea, inclusive ahí se nota cómo hay una diferencia entre hombre y mujer, precisamente por el tema de la maternidad, que dejas de trabajar cuánto te gusta, 2 años, 3 años. Sí, digo, dependiendo la necesidad, digo, hay quienes son... Que sí, continúan su vida laboral, pero, ¿no? Pero sí ahí hay un desfase. Sí, yo creo que hay una gran cantidad de mujeres, de mamás que le quieren dedicar cierto tiempo a sus hijos. Exactamente. Que, como dices, mínimo 1 año. Exactamente. O sea, lo mínimo, pero más o menos ronda entre los 2 y 3 años. Exactamente. De la etapa en que se va el niño al kinder ya. Exactamente. Entonces, pues bueno, por otra parte, ese es uno de los cambios en la nueva reforma de pensiones. El tercero, pues es un incremento en la pensión mínima garantizada. ¿Eso qué es? Normalmente hay una cantidad mínima que puede recibir un trabajador como pensión. Es como el salario mínimo, por decirlo así. Sí, como la pensión mínima que puede recibir, exactamente. Entonces, anteriormente era de 3,300 pesos, 3,200 pesos, ya van a pasar a 4,300 pesos. Entonces digo, bueno, un aumento. Es un incremento, es insuficiente, honestamente. Sí, ¿quién puede vivir con 4,300 pesos al mes? No. Pero bueno, en esa parte también estuvo este cambio, ¿no? Entonces, al final, si tú lo analizas y piensas y dices, bueno, o sea, hay pros, hay contras, pero también hay como muchos huecos que dices, ¿cómo lo va a hacer el patrón? Y esta desinformación también de la gente, porque si tú le preguntas a la población en México, realmente el 87% piensa que va a vivir de su pensión, o piensa que va a vivir de sus ahorros. Pero el problema es que su pensión es de 3,000, 4,000 pesos. Exactamente. Y el otro problema es que no ahorran. Entonces, es un tema también que si la gente supiera o entendiera cuánto es lo que va a recibir a sus 60 años, 65 años, que en promedio es un 27%, 30% de su sueldo. Entonces, sí, no, es completamente insuficiente. Y es cuando se invierte la situación, ¿no? Cuando eres mayor, tu ingreso es mucho menor, y tus gastos son mucho mayores, porque vienen las enfermedades, vienen los doctores, son diferentes, vienen las medicinas. Sí, exactamente. Entonces, diferentes tipos de pues es que más necesidades, gastos. Porque a lo mejor el joven puede gastar más, pero en otro tipo de cuestiones, pero el adulto mayor necesita, claro, tener o sea, pues un salario, un ingreso que le permita por lo menos su salud. Sí, exactamente. Lo vemos mucho, esta parte de cómo cambian, ¿no? los gastos, y bien lo dices. Lo que pasa es que en esa etapa ya los hijos están grandes, ya acabaste de pagar la casa, que son los gastos más fuertes en tu etapa laboral, pero vienen otros, que es pues las enfermedades, como dices, pues ya el cuerpo empieza a pasar facturas. El problema es que si no te alcanza con el 30% de tu sueldo, ¿qué vas a tener que hacer? Pues vas a tener que trabajar. Ok, trabajar a los 60 años, ¿qué empresa te contrata a los 60 años? No, vas a tener que dedicarte a emprender pues cualquier cosa muy sencilla. La tristeza de México es que hay 3 maneras de vivir la vejez. Uno es, me preparé, sí tengo ahorros,
adicionales a mi pensión, a mi Afore, y entonces puedo vivir cómodamente mi vida, ¿no? O sea, con mi estilo de vida que tenía. La segunda es convertirte en hijo de tus hijos. El tema, que también hay otro tema de pirámide, porque antes había 8 o 10 hijos, las familias tenían 8 o 10 hijos, eso era una realidad en México, y ahorita ¿cuántos tenemos? Sí, o sea... ¿Te animas? Uno, dos. Y ahí ya, se acabó. El que tiene 3 ya es muy valiente. Es muy valiente, exactamente. Entonces, esa es otra cosa que viene ahora. Y otra cosa, aunque tengas los 5 hijos, claro, no van a... Claro. No es una... Ni es una obligación, ni es seguro que te ven. Te digo, lo vivo día con día en mi trabajo. O sea, les pregunto, ¿cuántos hijos tiene? Porque obviamente a una persona adulto de 80 años ahorita, pues sí tuvo sus 6, claro, a veces hasta 13 hijos, ¿no? Sí, claro. Pero, pues de los 13, no, pues es que no me apoya, ¿no? Pues cada quien tiene su vida y apenas pueden con su familia, y, o sea, no es garantía. No, claro, pero si antes con no 13 no se las arreglaban como quiera, que no era su obligación, pero bueno, así se educaron. Ajá, sí, era la manera, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el problema es que ahora tenemos 1, 2, no tenemos. Entonces, bueno, esa parte empieza también a quedar, ya no es tan opción, ¿no? Y la tercera es terminar viviendo de caridad. Qué triste. El problema es que el 60% de los viejitos en México viven así, actualmente. Sí. O sea, no es algo que nos cuenten, es una realidad. Entonces, ahora imagínate un México donde el 40% de la población sea adulto mayor, que no ahorró, que no se preparó. Se viene una bomba de tiempo en ese sentido. Entonces, sí pienso que es bien importante que desde que tienes tu primer trabajo, te informes con qué Afore estás, qué rendimientos te da, que es una cosa también importante, cuánto vas a recibir y que seas consciente si va a ser suficiente o no, ¿no? Sí. Aquí tenemos una pregunta de Fabi Hernández. ¿A partir de qué fecha se hacen estos cambios? Ya, desde enero del 2000, ya empezaron a hacer vigente esta nueva reforma. Entonces, realmente estos cambios van a causar un impacto a la gente que empieza su vida laboral. O sea, personas que ya tienen 20, 15 años trabajando, sí va a haber una adaptación, pero va a ser mínimo, ¿no? O sea, estos incrementos ya sí van a beneficiar realmente a las nuevas generaciones que empiezan su vida laboral. Entonces, ese es una de estas son las parte de los puntos más importantes de la reforma. Y una de las cosas también importantes que muchos no saben, y tengo clientes que llegan así con sus estados de cuenta de Afore y me dicen, oye Michelle, es que este es el del año pasado, ¿por qué dice que mi saldo era de 200,000 pesos? Y este es el de este año y dice que tengo 100,000. O sea, ¿quién se está robando mi dinero? Entonces, lo que no saben dentro de toda esta cuestión, pues es que las Afores, desde hace ya unos 5 años más o menos, se abrieron a inversión. Entonces, se crean estos segmentos donde el dinero de la Afore de la gente se mete a inversión para generar más rendimientos, pero honestamente desde octubre de hace 2 años están en pérdidas. Uy, o sea que es real. El que real. Tenía 200. Es real. Ahora tiene la mitad. Es real. Y no le robaron. Son los malos rendimientos. Pues minusvalías en los rendimientos. Y ahora se viene otra nueva bomba. Es que ha habido muchos cambios. Y con este señor de presidente que tenemos, todavía no se ha decidido, pero hay por ahí rumores que se quieren... las Afores que quieren como nacionalizarlas, una cosa así, en la que el gobierno sea quien maneje ese dinero para poder utilizarlo para sus proyectos de inversión del Tren Maya y todas estas cuestiones. Y cuando te toque cobrar, a ver si hay dinero. Entonces digo, no, eso todavía no está confirmado, pero bueno, está
está no, por qué ahí. terrorífico está, porque en verdad, como dices, o sea, definitivamente el crecimiento de las personas, adultos mayores, es inmenso en ¿cuántos años lo tienen programado? O sea, ya para tener un 40% de personas adultos mayores. Unos 30, 40 años. Pues no es mucho. Sí, entonces el tema que se viene también son muchas cosas, ¿no? Es este incremento en la expectativa de vida. Sí, también. Yo que me dedico al tema de riesgos, bueno, dices, hay un riesgo de si fallezco, hay un riesgo de si me incapacito ya no puedo trabajar, y por contrario que suene, existe un tercer riesgo que es ¿qué pasa si vivo mucho? Es un riesgo. Y es terrible porque ¿qué pasa si yo me retiro a los 60 pero mi expectativa de vida es hasta los 80? ¿De qué voy a vivir 20 años? Sí. Entonces, y la expectativa, y si no consideres que mi abuela vivió hasta los 100 años y entonces yo probablemente vaya hacia allá. Sí, sí, sí. No, y aparte hay otro detalle, por ejemplo, yo lo veo, ¿no? Nuestros padres trabajaban y se podían hacer de bienes raíces o de cosas o de lo que sea, de muebles, muchísimo más fácil que lo que nosotros podemos hacerlo ahora, muchísimo más fácil. Y entonces eso a los que les tocó poder hacerlo, bueno, viven les de sus generaba rentas, exactamente. viven de sus rentas. Pero en estas generaciones donde hacerte de un bien inmueble no es tan fácil, sí. Entonces ya no es otro plan. Sí, no, y fíjate que qué bueno que tocas ese punto porque lo vivimos el año pasado, gente que vivía de rentas, y ¿qué pasa? Llega pandemia y dejan de tener ingresos. Entonces también no es algo, una garantía, ¿no? Sí, sí. O se te va el inquilino, entonces... No, se quedó sin trabajo. Punto. No puedo pagarte. No puedo pagar. Entonces son muchas cosas que sí hay que considerar que al final yo les digo, es un embudo. Y en este embudo hay que echarle lo más que podamos. Que las propiedades, que los negocios, que planes de retiro garantizados, ahorros, etcétera, ¿no? Sí, o sea, entre más tengas este flujo, esta llavecita que vas a tener aquí de flujo de liquidez, de efectivo, va a ser más fácil. Entonces, si una vez no hay renta, bueno, no pasa nada, tenemos otros ingresos que perfectamente me ayudan a no desequilibrarme en mis gastos, ¿no? Y tocaste un tema muy importante, que es la pandemia. Uh-huh. En la pandemia yo creo que, digo, el que no quiso aprender es porque de verdad... Uh-huh. Hay, como dices, hay negocios o estilos de vida donde decías, a mí no me va a pasar jamás porque tengo esto asegurado. Claro. ¿No? Pero ¿qué crees? O sea, a todos nos encerraron, todos nos quedamos sin trabajar de igual forma, no hubo escuelas, porque por ejemplo, por ahí me decía mi hijo, siempre va a ser un negocio que tengas cerca del TEC de Monterrey, siempre va a ser, porque el TEC de Monterrey jamás se va a ir de ahí. Ok, viene la pandemia, lo cerraron. A ver, todos esos lugares que estaban alrededor, de comidas, papelerías, etcétera, etcétera. Pues simplemente todo. Hablando lo de las bienes raíces, ¿no? ¿Cuánta gente compró ahí depas o casas alrededor porque se los rentaban a los estudiantes? Y era algo seguro, como dicen. Cada año yo tenía a alguien. Sí, seguro, sí. Pero no, o sea, nada en esta vida desgraciadamente seguro más que la muerte. Exactamente. Entonces, y a eso hay que prepararnos. Para todo, sí, yo creo que lo importante aquí no es decir, bueno, ¿qué no hice? Sino más bien, ¿qué puedo hacer? Exactamente, entonces... ¿Qué puedo y qué debo? También. Porque también... La responsabilidad, lo que decías, no le toca a mis hijos, aunque tenga 8 o 10, no les corresponde. Y si yo toda mi vida fui independiente y trabajé, ¿por qué debo dejar de serlo en esos momentos, no? Entonces, es padre, y yo lo veo, lo vivo, ahora más mis clientes me dicen como, ok, Michelle, está bien a los 60, pero yo quiero desde los 45, desde los 40 empezar a viajar, empezar a disfrutar. Entonces hacemos un plan para que eso sea real, porque también todo mundo, quien no quisiera, y bueno, me voy a retirar a los 40, pero ¿cuánto ahorras? ¿O qué tienes? Entonces hay que ser realistas, hay que ser realistas. Yo no digo que no sea posible, pero siempre y cuando tengas para una llegar planeación. A eso tienes que tener una buena
Exactamente. Una buena plataforma. Sí, una buena administración, una buena planeación. Y también es importante que planees no solo la parte económica, pero también dices, bueno, llego a los 60 y de tener una vida así, de pronto ya nada más es bueno, ¿y ahora qué hago, no? Porque muchos entran en esta crisis como de sí, pues, la jubilación. Ajá. La etapa de la jubilación tampoco es nada También fácil. de tener una planeación de, bueno, ¿y qué quiero hacer en esta etapa? Que ya no voy a trabajar. Entonces son varios puntos que sí es bien interesante como analizar qué me gustaría hacer, ¿no? Sí, es que eso, como dices, eso es una parte financiera, o sea, económica, financiera, es una parte mental, claro, es una parte de salud, física y psicológica. Exactamente. O sea, todo eso engloba lo que es un retiro, lo que es una claro. Pues jubilación o llegar a una edad adulta, ¿no? Exactamente. Entonces sí es complicado y desgraciadamente, lo repito, no estamos preparados, desgraciadamente no tenemos una educación financiera, una educación del retiro. Sí. Yo veo sí un cambio en los jóvenes, como que lo empiezan sí. a ver, no sí. no muchos, definitivamente no muchos. No, yo también veo eso, fíjate, tengo muchos clientes ahora de 25, de 22 años que les preocupa, pero ¿sabes por qué? Porque se reflejan mucho en sus papás. Y dicen, la están pasando muy mal, tengo que ayudarle, o sea, y se reflejan y entonces no quieren estar así. Sí, entonces, no quiero llegar a eso, no quiero llegar entonces, qué bueno, la verdad es que yo sí veo que sí está incrementando esta cultura y qué genial, porque de verdad nos vamos a evitar estar en esas situaciones, ¿no? De pobreza. Sí. ¿Y qué es lo que nos pudieras así como que puntos específicos recomendar? ¿Qué pudiéramos... Mira, ¿qué medidas debemos de primero identificar en cuestión de pensiones bajo qué régimen estás, porque pues bueno, ahorita nada más platicamos del tema de Afores, que ya es el nuevo, pero pues también a lo mejor va a haber gente que diga, oye, pero yo estoy en la ley anterior. Entonces identificar desde ahí a cuál perteneces, a la ley anterior, a la ley nueva. Ya identificaste, bueno, en el caso del anterior pues realmente nada más es muy sencillo, o sea, cumples tus semanas, tu edad de retiro y ya eres acreedor a tu pensión. Sí, pero hay que checar qué pensión exactamente, tenemos. O sea, también, porque... exactamente. Entonces, y ahí, en lo que comentamos hace rato, en la ley anterior, ¿por qué no topar al máximo tu pensión, los últimos 5 años de cotización, para que tú recibas una pensión lo más alto que se pueda? Entonces, esa es la estrategia que se crea con los que tienen las pensiones anteriores. Con los de la nueva, pues ya identificaste que tienes Afore, que perteneces a este sistema, ¿en qué Afore estoy? Porque si tú no elegiste, te pusieron y ellos te asignaron una. Sí. Entonces, eso, estás checando estos estados de cuenta, estar informados entre estas reformas, y definitivamente, aunque tengas Afore, tienes que complementar con otra estrategia tu ahorro. Otras, porque no va a ser suficiente. Entonces, empieza a investigar cuál te conviene, cuál te gusta, a qué edad te quieres retirar, cuánto es lo que necesitas, que eso también es bien importante. Entonces, ¿por qué? Porque si yo estoy acostumbrada a ganar 20,000 pesos al mes, pues no me voy a querer retirar con una de 5. Entonces, bueno, ¿cuánto tengo que reunir a mis 60 para seguir teniendo una pensión de 20,000? Entonces, es justamente eso, o sea, como que empezar a sacar información y poder sobre eso ya tomar una decisión de cómo complementas y con qué complementas tu ahorro. Ok, perfecto. Bueno, Mitch, te agradezco muchísimo, fue una información bastante interesante, bastante espeluznante. No los quiero espantar. No, pero hay que es tiempo para poder prever, abrir los ojos, sí. Abrir los ojos, prever, estudiar, capacitarte, acercarte sobre todo sí. a los expertos. Y hablando de eso, ¿tienes dónde te podamos encontrar? Sí, nuestra página es Ramírez y Plasencia Despachos Seguros. En Facebook, Instagram nos pueden encontrar, y a todos los que tengan dudas sobre en qué pensión están, cuánto necesito, qué opciones hay, si quiero ahorrar más para mi retiro, con todo gusto les damos una asesoría completamente gratuita. Ok, perfecto. Aquí tenemos algunos mensajes. Yolanda Vázquez, me da gusto oírlas, muy interesante plática, gracias por recordarme.
Marta, gracias por el tema tan importante. Saludos a las dos. Margarita Selem, gracias chicas, un tema interesante para todos. Michelle Ramírez Plasencia, qué gusto verte. Yolanda Vázquez de nuevo, saludos a las dos. Excelente tema, Fabi Hernández, saludos a ambas. Y bueno, ya la pregunta que nos dio, que ya se la contestaste, y Jazz, muy interesante. Pues en verdad, ojalá se puedan acercar aquí a Mitch, es una persona muy jovencita, es un gusto tenerla en el capítulo de Querétaro, de 10,000 mujeres, muy inquieta, muy preparada en su tema, ella te desmenuza cualquier duda y cualquier cosa te lo hace entender muy fácilmente, ojalá puedan acercarse quien tenga alguna duda, y les agradezco mucho. Gracias. Aquí estamos en Grandeza de las Mujeres Mexicanas en el canal de la mujer con Carla y 10,000 mujeres y nuestras redes es REC, Radio Empresarial y 10,000 mujeres capítulo Querétaro. Nos vemos en la próxima y hacemos otro homenaje a estos pequeños seres que no deberían de haber sido asesinados de esa forma. Gracias. Gracias, Carla.